Hola iglesia querida, amigos queridos, les habla el pastor Neri en el día 13 de abril 2020. Aquí estamos para iniciar una programación que será muy especial, maravillosa, y quiero pedir que nadie de ustedes dejen de seguir diariamente con ella. ¿De qué se trata, pastor Neri? Les voy a responder. Vamos a empezar hoy la lectura, el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, también conocido como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ya voy a explicar esto para ustedes. Bien, hermanos, ¿por qué lo hacemos? Porque la palabra del Señor es una lámpara para nuestros pies y es una luz que alumbra nuestros caminos. Y la palabra del Señor, además que esta que les di, que está en Salmos 119, versículo 105, también nos cuenta la palabra que el oír de la palabra del Señor nos fortalece la fe. Y es el deseo de nuestro corazón edificar nuestra fe en Cristo a medida que oímos su palabra. Estoy aquí con mi familia querida, Débora, María, Daniel, que no están apareciendo en el video, pero que van a ayudar cantando un cántico muy lindo, muy simple y especial que vamos a entonar para alabar al Señor ahora. Tu palabra es una lámpara a mis pies, luz para mis senderos, mi Señor, tu palabra es. Señor, tu palabra es una lámpara a mis pies, luz para mis senderos, mi Señor, tu palabra es. Señor, tu palabra es una lámpara a mis pies, luz para mis senderos, mi Señor, tu palabra es. Mi Señor, tu palabra es. Mi Señor, tu palabra. Amén. Hermanos, permítanme iniciar con una breve introducción al libro que vamos a estudiar, el libro de los Hechos. Lucas, también conocido como San Lucas, Dr. Lucas, escribió dos libros dirigidos a Teófilo. El primero fue su Evangelio, que lleva su nombre, Evangelio de San Lucas. Y el segundo fue el libro de los Hechos. El Evangelio de Lucas termina y el libro de los Hechos comienza con una superposición de los relatos relacionados con la ascensión de Jesús. No sabemos nada de Teófilo, el destinatario de los dos libros. Lucas lo llama el más excelente, un título que sugiere que él era un alto oficial, probablemente del ejército romano. Aunque muchos llaman a este libro Hechos de los Apóstoles, solo se mencionan los nombres de 4 de los apóstoles. Los más destacados son Pedro en los capítulos 1 hasta el 12 y Pablo en los capítulos 13 al 28. Sin palabras pronunciadas por los otros dos, se mencionan tan solamente los nombres de Juan y Santiago o Jacobo. El mejor título para el libro sería Los Hechos del Espíritu Santo, a través de lo cual se hizo la grande obra, la obra de Dios, la obra soberana, que fue mucho más significativa que la de cualquier hombre. Fue el ministerio del Espíritu Santo
trabajando en los corazones de los creyentes, que los dirigió, controló, fortaleció y hizo crecer la iglesia, tanto en número cuanto en poder espiritual y en su influencia sobre el mundo. Lucas fue uno de los compañeros de viaje del apóstol Pablo, quizás su médico personal, quien probablemente comenzó a viajar con él desde su segundo viaje misionero. Lucas probablemente era un gentil y no fue testigo ocular de la vida de Jesús. Uno me preguntará, pero Pastor Neri, ¿cómo él pudo escribir un evangelio que cuenta la vida de Jesús si no fue testigo ocular de su vida? Bien, esta es la respuesta. Él escribió su evangelio basado en testimonios personales. Como veremos a lo largo del libro de Hechos, Pablo estuvo encarcelado en Cesarea, una ciudad que estaba a solo 120 kilómetros de Jerusalén, durante 2 años. Y esto le dio a Lucas la oportunidad de entrevistar y recopilar datos detallados de personas que conocieron a Jesús de cerca durante su ministerio, muchos de los cuales todavía estaban vivos en este tiempo. Aparentemente, Lucas escribió Hechos antes del final del primer arresto de Pablo en Roma. Como veremos, el libro termina más o menos abruptamente, mientras Pablo esperaba su juicio por parte de César, entre los años 60 y 62, más o menos, después de Cristo. Es posible que Lucas se enfermara o muriera cerca de esta fecha. Estaba tan cerca de Pablo y era tan apasionado por el ministerio del reino de Dios que si hubiera estado sano o vivo, no dejaría de mencionar algunos eventos notables que ocurrieron muy cerca de estos años, como el martirio de Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén, que ocurrió en el año 62, muy bien descrito en los libros de Flavio Josefus, un autor judío de esta época. Otros hechos importantes que Lucas no dejaría de mencionar caso estuviera vivo: el último viaje misionero de Pablo, su probable visita a España y su ministerio en Creta entre los años 62 y 64, la persecución de la iglesia por parte de Nerón, el segundo encarcelamiento de Pablo en Roma y su muerte, todos estos en el año 64. Y, si estuviera vivo y saludable, posiblemente, él no dejaría de mencionar también en sus escritos la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos que ocurrió en el año 70. Muy bien, seguimos ahora entonces con la lectura del primer capítulo del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos del Señor Jesucristo. Muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó: no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa, de la cual yo les hablé. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo
Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, les preguntaron a Jesús: Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey, librándolos de Roma? Jesús les respondió: solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, dos hombres se aparecieron junto a los apóstoles. Estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no los vieron porque estaban mirando al cielo. Entonces, aquellos dos le dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Los apóstoles que vieron a Jesús subir al cielo eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Filipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se alejaron del monte de los olivos y caminaron como 1 kilómetro hasta llegar de nuevo a Jerusalén. Cuando llegaron a la casa donde se estaban quedando, subieron a su cuarto. Estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Todos los de este grupo eran como 120 personas. Un día en que todos ellos estaban juntos, Pedro se levantó de pronto y les dijo: queridos amigos, todos sabemos que a Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Esto ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo dice la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros. Cuando traicionó a Jesús, con el dinero que le dieron, fue y compró un terreno, pero luego se cayó de cabeza y estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron, y desde entonces este lugar se conoce como Campo de Sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que se dice en el libro de los Salmos, que es así: que su casa se quede vacía, que nadie viva en ella, que otro haga su trabajo. Por esto, otro tiene que ocupar el lugar de Judas, dijo Pedro, para que junto con nosotros anuncie a todo el mundo que Jesús resucitó. Tiene que ser alguien que desde el principio haya andado con Jesús y con nosotros, alguien que lo haya conocido desde que Juan lo bautizó hasta el día en que subió al cielo. Los candidatos presentados para ocupar el puesto de Judas fueron dos. Uno de ellos se llamaba José Barsabás, más conocido como el Justo, y el otro se llamaba Matías. Luego todos oraron: Señor, tú sabes
lo que nosotros pensamos y sentimos. Por eso te rogamos que nos muestres cuál de estos dos debe hacer el trabajo que a Judas le correspondía. Después de esto, se hizo un sorteo y Matías resultó elegido. Desde ese día, Matías se agregó al grupo de los apóstoles. Y aquí terminamos la lectura del primer capítulo del libro de los Hechos. Padre Santo y querido, gracias te damos. Nuestros corazones tan felices están porque creemos en tu promesa, que tu pueblo tiene su fe fortalecida cuando oye su santa palabra. Te agradecemos, te alabamos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Hoy es el día lunes, el 13 de abril 2020. Sigan con nosotros mañana con la exposición que hará nuestro pastor Bebeto del capítulo 2 del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos del Señor Jesucristo.